bienvenidos a Medical Expo. La próxima ponencia será impartida por el terapeuta Octavio Nelson Romero Ruiz, especialista en ventilación mecánica, quien nos trae el tema El poder de la precisión, dominando la medición de la precisión transpulmonar. Demos la bienvenida al terapeuta Octavio Nelson, por favor. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno. ¿Ya estoy? ¿Sí me escuchan? Mucho, muy bien, más o menos. Ok. Pues, buenas tardes a todos. Mi nombre es Octavio Romero. Y bueno, vamos a platicar de una medición que es interesante. ¿En dónde? Es que tú me la cambiaste, ¿ves? Ayúdame. Es que esa sí funcionaba, ¿no? A ver ahí. Bueno. ¿Se escucha? ¿Sí se escucha la bocina? Perfecto. Ahí. Ahora sí. Hablé como hombre. Dijo Beto que tenía que hablar como hombre. Bueno, vamos a platicar un poquito de la parte de la presión transpulmonar, el cual es un parámetro interesante que normalmente nosotros vamos a estar encontrando en los ventiladores más avanzados. La ventilación mecánica ha crecido muchísimo, tiene muchos parámetros que se están monitorizando. Sin embargo, no necesariamente todos esos parámetros son suficientes para poder estar continuamente avanzando y tratando a todos los pacientes. Hay una definición, claramente sabemos que la presión transpulmonar es la presión que realmente ocasiona la apertura pulmonar. Nosotros vamos a colocar una presión positiva en algún momento y vamos a abrir el pulmón. Sin embargo, esta apertura se da bajo la interacción básicamente de un incremento en la presión alveolar y cambios con la presión pleural. Normalmente todos nosotros estamos ventilando y estamos haciendo este cambio y estamos modificando la presión alveolar, la presión pleural y generamos la transpulmonar, lo cual es un cambio en la posición del diafragma. Esto es algo que estamos teniendo y que cada vez más vamos a encontrar en los diferentes ventiladores. Y vean en esta parte de aquí, vamos a tratar de evaluarlo y no sé si alcancen a ver bien, pero aquí nosotros tenemos un pulmón normal en donde la presión alveolar, en este caso es de 0 y tenemos una pleural de -8. Entonces la presión transpulmonar la podemos determinar de 0 menos -8 y en este caso esta presión transpulmonar es de +8. Esto en un paciente normal con ventilación espontánea. Lo que nosotros tenemos en la parte B es un paciente con un pulmón normal, pero anestesiado. Y en este caso, lo que quiero que vean es que estamos colocando presión positiva, lo cual me está generando una presión alveolar, que es de 9, y la presión pleural es de solamente 1. Si yo hago la suma de lo que tengo aquí, la presión transpulmonar es de 9 positivos, menos 1 es 8 centímetros de agua. ¿Qué es lo que quiero decir aquí? Que la presión transpulmonar es exactamente la misma en ambos casos. Sin embargo, observen cómo los valores dentro del alvéolo y los valores de la presión pleural son totalmente diferentes. Mismo resultado, valores diferentes. En el caso, por ejemplo, de un paciente con un tórax muy rígido, una pared torácica rígida que tenemos en ventilación mecánica, podemos medir, por ejemplo, que estamos colocando presión positiva. Esto es un pulmón que está totalmente anormal, dañado, y vemos que estamos colocando una presión alveolar y lo que estamos midiendo es más o menos de 30. La presión pleural se va a 25 y entonces vean que en este caso con valores tan elevados como 30 y 25, la presión transpulmonar es de 5 centímetros de agua.
Aquí tenemos otra parte con un paciente con distrés respiratorio en ventilación no invasiva y lo que tenemos es una presión alveolar internamente del alveolo de 10 centímetros de agua y una transpulmonar de 15. Y otra vez, vean lo dispar que tenemos los valores en cada uno de los pulmones. Sin embargo, la presión transpulmonar, en este caso, bueno, tenemos menos 10 menos 15. Esto tenemos una presión transpulmonar de 25, es mucho mayor esta presión transpulmonar. Entonces, estoy hablando de presión transpulmonar, estoy hablando de abrir el pulmón. La verdad es de que este es un par de diapositivas en las cuales yo quería platicarles porque hay que entender de dónde salen esos valores. No solamente es platicarles que la presión transpulmonar existe y que los tenemos de esta forma, hay que entender estos valores. Y dentro de esto, bueno, pues yo declaro que no tengo ningún conflicto de interés en esta ocasión. ¿Cuál es el plan de esta plática? Bueno, vamos a repasar algunos conceptos que son básicos, como lo que es la anatomía básica del tórax, la ventilación, vamos a hablar de protección pulmonar, platicaremos un poco de la presión en la vía aérea, presión de meseta, PIP, presión pleural, y todo esto lo vamos a platicar para que sea claro de dónde viene la parte de la presión transpulmonar, cómo la medimos, por qué la medimos, y que estas diapositivas que les acabo de mostrar aquí, pues realmente sean mucho más claras. La parte básica en la anatomía del tórax, siempre nos dicen que es una caja torácica. Bueno, a mí esta diapositiva me encanta porque realmente estamos con la caja torácica y bueno, para fines muy prácticos, pues dentro de la caja torácica, además de algunas otras cosas, pues tenemos corazón y en medio tenemos el pulmón. Y son dos componentes interesantes porque los pulmones que están dentro de la caja torácica pues están contenidos y generan cambios de presión. También sabemos que tenemos los pulmones y en medio de los pulmones pues siempre está el corazón. Y en la parte del corazón siempre va a estar o lo vamos a estar comprimiendo con la parte de los pulmones. Pero vean aquí que tenemos muchas más cosas. Por ejemplo, nosotros podemos medir la presión que está aquí del aire, la presión que llamamos presión de vías aéreas. Podemos saber qué cantidad de fuerza estamos teniendo en esta parte que es la vía aérea. Nosotros tenemos el componente de la pared torácica, la cavidad pleural, en sí mismo los pulmones, el diafragma, la presión alveolar, la presión pleural, y vean cómo me está diciendo esta diapositiva que la presión transpulmonar no es otra cosa más que la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural. Esto, digamos que viendo de frente los pulmones y tenemos el corazón. Pero si nosotros lo viéramos un poco de lado, lo que nosotros tenemos es el corazón por un lado. Esta parte que yo estoy señalando aquí es la tráquea, aquí es por donde pasa el aire y aquí a esta altura pues ya deberíamos de tener los pulmones y en la parte trasera tenemos el esófago. Y esto es importante porque la presión transpulmonar la hacemos con una medición, con un catéter que insertamos en el esófago. Vamos a platicar un poquito más de esto. Véanlo, aquí lo tendríamos que estar viendo y aquí tenemos la presión de vías aéreas, en este caso ya prolongada por medio de un tubo endotraqueal. Tenemos el catéter esofágico que se va a posicionar precisamente en el esófago, aquí hay un balón y este catéter queda exactamente atrás, pegadito al corazón y a un lado de los pulmones. Y entonces lo que vamos a tener aquí es una transmisión de presión de lo que tengo yo en la presión pleural a esto que vamos a medir que se llama presión esofágica. Esto es muy sencillo en realidad, pero vamos a platicarlo para ir aterrizando conceptos. De forma muy sencilla, sabemos que ventilar es meter y sacar aire a los pulmones. ¿Y para qué sirve? Simplemente vamos a buscar llevar un gas rico en oxígeno y vamos a tratar o vamos a sacar dióxido de carbono. Eso es muy básico en realidad, pero ¿a qué voy con esto? Es que quiero saber qué es la ventilación mecánica. Bueno, es un apoyo externo y se da por medio de presión positiva.
y se va a proporcionar a los pacientes que no pueden respirar o que su respiración no es suficiente para satisfacer las necesidades. Y en esta imagen lo que yo tengo es un paciente que está intubado, esta jeringa está haciendo las veces de un ventilador y lo que hace es simple y sencillamente soplar, meter aire hacia ese pulmón, generando presión positiva dentro de los pulmones. Sabemos que la ventilación mecánica es antifisiológica y que de una u otra forma la ventilación mecánica siempre va a causar un poco de daño pulmonar, cuando menos un poco de daño pulmonar, y entonces nosotros tenemos que buscar proteger al paciente. Hace muchos años, hace un momento estaba platicando Víctor, y están hablando de hace muchos años, lo que se hacía en la ventilación mecánica era desinflar el pulmón, permitíamos que el pulmón se vaciara y después lo llenábamos a grandes volúmenes, lo cual hacía que se sobredistendiera el pulmón y después lo volvíamos a vaciar. Esto que ocasionaba, por un lado, cuando estaba vacío, estábamos generando colapso alveolar, y cuando nosotros estábamos llenando el pulmón, pues estábamos ocasionando sobredistensión pulmonar. Entonces, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que se está buscando? Esta es una curva, tenemos una curva donde comparamos el volumen contra la presión, y aquí esta curva es muy común que la estemos encontrando porque nos habla de cuando nosotros inflamos los alvéolos y vean cómo aquí incremento la presión y no gano demasiado volumen, pero llega un momento en que venzo la resistencia y sube lo suficiente la presión como para ganar volumen, y después otra vez puedo incrementar presión sin ganar demasiado volumen. ¿A qué voy con esto? Bueno, que estamos buscando ventilar al paciente en esta área en donde nuestra distensibilidad es mucho más adecuada. Y lo que se hace actualmente es mantener el pulmón un poquito abierto para que a partir de ahí no tengamos que estarlo colapsando y no tengamos que estar abriendo demasiado el pulmón, y también estamos buscando no colocar un volumen corriente tan elevado para proteger al pulmón. Bueno, ¿por qué voy con esto también? Bueno, pues sabemos que la ventilación mecánica combina monitoreo. Estamos hablando de ventilación mecánica, estamos hablando de presión positiva, y nosotros tenemos que estar revisando lo que pasa con ese paciente. Y nosotros normalmente vamos a estar, o los ventiladores normalmente van a estar combinando la monitorización de la presión de las vías respiratorias y el flujo del paciente. Y vean, aquí yo tengo una gráfica de presión control, de volumen control, y lo que quiero que vean es que no son gráficas que se comporten de forma similar. De hecho, son totalmente diferentes la forma en que se comporten. Y aquí lo dice, nosotros estamos midiendo la parte de la presión, y es importante decir que esta presión que nosotros estamos midiendo no discrimina cuáles son los diferentes componentes del ventilador. No nos dice, estás midiendo presión alveolar o estás midiendo la presión pleural. Lo que aquí aparece simple y sencillamente es el conjunto, la sumatoria de lo que nosotros tenemos en la ventilación mecánica, de lo que está pasando con el paciente. Esto es un reflejo de lo que pasa con el paciente en cada momento. Dentro de la presión, que es algo que nosotros estamos midiendo continuamente, pues tenemos diferentes presiones. Nosotros tenemos la presión en la vía aérea, que es algo que nosotros estamos midiendo de manera proximal hacia el paciente, lo tenemos en esta parte de aquí, y nosotros estamos haciéndolo mediante el sensor de presión. Esta medición de presión es la suma de las fuerzas de resistencia y de las fuerzas que permiten que el pulmón se expanda. De forma normal, y cuando nos enseñan anatomía y cuando vemos ventilación mecánica, nosotros utilizamos un modelo muy sencillo en donde hablamos que tenemos resistencia mayormente y que tenemos distensibilidad. Cuando nosotros estamos ventilando al paciente, nosotros vamos a ver que este conjunto de la resistencia y la distensibilidad
es lo que se va a proyectar en el sensor de presión y es lo que nos va a generar la presión de las vías aéreas. No va a discriminar, simplemente es el conjunto de ambos. Sin embargo, pues tenemos que revisar algunas cosas. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos una esfera en donde vamos a aplicar 30 centímetros de agua y pues se va a expandir. Pero ¿qué pasa si a esa esfera le aplicamos 30 centímetros de agua, pero en vez de dejarla vacía, la metemos en una caja y le ponemos agua? Lo que está pasando es que la presión del agua va a hacer que se a un nivel atmosférico muy elevado y entonces la presión atmosférica es mucho menor y la misma presión que yo tengo va a generar una apertura mayor en el mismo pulmón con las mismas condiciones. Si yo esa esfera la meto en una caja y le pongo no 30, sino 20 centímetros de agua, pero en vez de ponerle alguna resistencia como el agua, pongo una presión negativa que haga que aquí no haya realmente una presión, pues lo que va a pasar es que este pulmón se va a inflar continuamente y seguramente podría reventarse. ¿Sale? Entonces, la presión de vías aéreas simple y sencillamente es la suma de todo esto, pero tenemos que considerar que los factores externos son importantes en la presión que nosotros estamos midiendo. Otra presión que nosotros tendríamos que conocer y es importante para que nosotros estemos haciendo esto y lo entendamos perfectamente es la parte de la presión de meseta, que no es otra cosa más que una aproximación de la presión alveolar. ¿Qué es lo que hacemos cuando nosotros ventilamos al paciente? Generamos una pausa inspiratoria, igualamos las presiones y teóricamente, la presión que nosotros tengamos en las vías aéreas, si le damos el tiempo suficiente, tendría que ser la misma que tendremos en los alveolos. Y en este caso, nosotros la presión de meseta, vean cómo lo tenemos aquí como una aproximación de la presión alveolar. Aquí tenemos una ventilación controlada por volumen en donde hacemos una pausa y nosotros en esta parte podemos generar la meseta. Esto tiene que coincidir con un flujo cero, no tiene que haber movimiento. Tenemos una ventilación controlada por presión. También yo tengo una presión de meseta que coincide con el flujo cero. Y entonces lo que tenemos es equilibrio para yo pensar, para yo estimar que lo que estoy midiendo en la presión de meseta es una aproximación de lo que tengo en los alveolos. Otra presión que es importante, que normalmente la programamos, aunque también la podemos medir en algún momento, es la presión positiva al final de la exhalación, que no es otra cosa más que una resistencia que ponemos en las válvulas que genera que el pulmón no colapse y nosotros podemos hacer que el pulmón no se vacíe completamente, sino mantenerlo un poco abierto. Esto normalmente lo hacemos con el objetivo de proteger al pulmón, de mejorar la oxigenación y evitar que el paciente o el pulmón pierda algún tipo de presión o de volumen. Y entonces, la pregunta es, ¿podemos decir que la presión de las vías aéreas es una proyección de la presión a nivel pulmonar? En algunas ocasiones sí, en muchos pacientes sí lo es, porque nosotros podemos tener la presión de meseta, por ejemplo, y podemos tener esa opción. Y nosotros podemos decir también que tal vez tenemos una caja torácica que tiene ciertas condiciones y los globos que están adentro, pues nosotros podemos estarlo midiendo. La pregunta es, ¿la presión es constante? ¿La presión en la pleura es constante? Normalmente no lo es. No lo es y varía porque hay respiración espontánea, porque hay depresión, desciende el diafragma cuando estamos ventilando de forma espontánea. Si nosotros nos ponemos a nadar, nos metemos en el agua y eso hace que también varíe las condiciones externas. Si tenemos un paciente posoperado que le están vendando el tórax, si tenemos un paciente que tenga hipertensión abdominal, si tenemos un paciente con quemaduras, si tenemos un paciente obeso, esos pacientes tienen diferentes y cambios importantes en la presión pleural. Y entonces podríamos estar seguros
de que la presión de la vía aérea es una presión dentro del pulmón. Aquí lo que nosotros estamos haciendo es estamos asumiendo que lo que nosotros estamos midiendo en la vía aérea es lo que realmente está pasando. Y esta es la información que nosotros podríamos estar viendo. Sin embargo, no siempre lo que nosotros vemos es lo que realmente está pasando. Y por eso nosotros tenemos que, en ciertos pacientes, utilizar mediciones como la presión transpulmonar. Fíjense, la evaluación de los ajustes puede ser adecuada para los pacientes en ventilación mecánica. Sabemos que la presión sí es un sustituto para evaluar la presión de los componentes del sistema respiratorio, es decir, los pulmones y la pared torácica, pero no para todos. Seguramente para cualquiera de nosotros, menos para Víctor, esto es real. Víctor está gordito, no tanto como para que no sea real en realidad, pero pacientes obesos, Víctor todavía está flaquito, todavía no entra dentro de ese criterio de que no pueda ser real. Seguramente también para él. Pacientes obesos, pacientes que tienen patologías como síndrome compartimental, en donde no tengo yo realmente una condición adecuada para asumir que lo que estoy midiendo de la presión en la vía aérea es lo que realmente está pasando en el pulmón. Y entonces, esto también lo sabemos. Sabemos que en la ventilación mecánica, la presión en la pared torácica es anormal en los pacientes críticos. Y también ahora sabemos que la monitorización avanzada de la ventilación mecánica se puede añadir la presión esofágica. ¿Se acuerdan que hace ratito les mostré una gráfica en donde metíamos un catéter al esófago? Bueno, pues nosotros podemos medir la presión esofágica, que se considera un sustituto de la presión pleural. A mí me gusta decir que la ventilación mecánica, más bien la monitorización en la ventilación mecánica, puede ser hasta a un concepto de fe. Yo creo que eso pasa, yo creo que eso está sucediendo, pero no estoy realmente seguro, y yo tendría que estar seguro cuando yo coloque algún tipo de sensor dentro del pulmón, pero eso tampoco no puede pasar, porque si yo coloco, por ejemplo, un sensor de presión en la pleura, rompo el equilibrio de la pleura y ya no puedo medir adecuadamente. Y entonces lo que tengo que hacer es colocar un subrogado, algo que me diga que esto tal vez está pasando. No voy a medir, fíjense lo que está pasando aquí. Yo estoy hablando de que voy a medir presión transpulmonar, pero en ningún momento voy a meter un sensor al pulmón ni a la pleura. Lo que yo voy a hacer es poner un sensor juntito a la pleura para que este sensor refleje la presión que tiene la pleura. Entonces yo puedo pensar que esta presión que está reflejando este sensor es la presión pleural. Asumimos cosas, tenemos una cuestión de fe, aunque la presión transpulmonar es un poquito una fe más precisa, pero aún así seguimos asumiendo cosas. Y entonces vean aquí, tenemos este mismo concepto, pero cuando nosotros empezamos a verlo, aquí tenemos la presión transpulmonar y dice que es la presión alveolar. ¿Y se acuerdan que les dije que era la presión de meseta? Una aproximación de la presión alveolar. Y tenemos la presión pleural, que tampoco la estamos midiendo. ¿Qué estamos midiendo? La presión esofágica. Tenemos una segunda aproximación a la presión esofágica. La presión transpulmonar habíamos dicho que era la presión alveolar menos la presión pleural. Cuando nosotros empezamos a hacer ventilación y empezamos a medir la presión transpulmonar con una ventilación mecánica, utilizamos la presión meseta para sustituir la presión alveolar y utilizamos la presión esofágica para sustituir la presión de la pleura. Y entonces, otra vez, aquí tenemos esta misma gráfica en donde colocamos este catéter y ya nos hace un poco de sentido el por qué este catéter va en el esófago. Lo que nosotros vamos a tener, pues es una curva de este tipo en donde yo tengo estas pequeñas oscilaciones. Estas pequeñas oscilaciones que yo estoy viendo aquí, ¿se acuerdan que les dije que estaba aquí?
el corazón. Y entonces estas oscilaciones que aparecen por aquí son oscilaciones producidas por el corazón. Y luego estos cambios en el patrón de la presión, porque no es una presión continua, está haciendo el paciente, si esto fuera un paciente que respirara espontáneamente, aquí inspiraba y aquí exhalaba, y aquí inspiraba y aquí exhalaba. O si es un paciente ventilado mecánicamente es al revés, aquí inspira y aquí exhala, aquí inspira y aquí exhala. Pero tenemos esta medición y este valor que nosotros estamos tomando aquí, porque aquí congelamos esta gráfica, teóricamente es el valor de la presión esofágica. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues necesitamos un accesorio para medir esta presión, que se puede llamar presión auxiliar, y es un catéter que entramos por el esófago y que tiene un balón, tiene un globo, se tiene que conectar al ventilador, tiene una guía, tiene un alambre que nos permite colocarlo, y esa guía hay que sacarla cuando ya está colocado el catéter. Tiene un punto de muestreo para la presión, que este punto se conecta con esta conexión del ventilador, y tiene, en este caso específicamente, este es un sensor, este es un tubo que no solamente me va a medir la presión transpulmonar, sino también me va a permitir hacer alimentación para el paciente. Ese es uno de los modelos. Habrá algunos otros, casi todos, solo permiten hacer la medición de presión sin permitir la alimentación al paciente por medio de esta misma sonda. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues bien sencillo, hay que colocar el catéter, hay que revisar el balón, hay que insertar el catéter, hay que inflarlo, verificar el volumen de llenado ideal. Cada uno de los catéteres, cada fabricante les tiene que decir cuál es el valor ideal para ese catéter, aunque en últimos tiempos también hay una serie de estudios que dicen que cada paciente hay que adecuar el llenado del balón para tener una mejor medición. Hay que verificar la ubicación, hay que hacer alguna serie de pruebas, hay que verificar el posicionamiento del catéter. Ahora ya hay ventiladores que tienen herramientas que permiten que ese catéter se posicione adecuadamente. Para tener esto hay que observar la onda, hay que mantener el catéter, y en su caso, ya cuando terminemos de utilizarlo, pues hay que quitar este catéter, que es muy parecido a retirar una sonda nasogástrica. Y lo que nosotros tenemos aquí entonces es una serie de curvas, en este caso volumen, flujo, volumen, presión, y aquí tenemos la de presión esofágica, y tenemos diferentes tipos de ventilaciones: ventilación espontánea, ventilación mecánica controlada y ventilación asistida. Y vean, hace un ratito yo les decía, si va para abajo en esta parte, es ventilación espontánea, está en espontáneo, y aquí el positivo es la exhalación. Y en caso de las ventilaciones controladas y asistidas, vean cómo cuando inspira sube y cuando exhala va bajando. Algo que tienen que tener muy en cuenta cuando ustedes utilicen las curvas de ventilación es que son totalmente comparativas. Todo lo que ustedes vean reflejada en una se va a ver reflejada en cada una con diferentes morfologías características de cada curva. Y entonces regresamos al principio. La presión transpulmonar es la fuerza para dilatar aplicada al pulmón, y en este caso es la diferencia de presión entre los alvéolos. En ventilación mecánica tomamos la presión de meseta y la presión pleural, que en este caso es la presión del esófago, medida durante la oclusión al final de la inspiración o la exhalación, o sea, hacemos una pausa inspiratoria. Para fines prácticos, la presión de meseta menos la presión esofágica es la presión transpulmonar. Y véanlo aquí. ¿Cuánto es aquí? 4.2. A 4.2 le quito 6.4. El valor es 2.2. Eso es lo que nosotros estamos teniendo. Aquí yo estoy midiendo y estoy poniendo la presión aquí. Y entonces este valor que yo tengo aquí es de 4.2. Esta medición aquí en esofágica, entonces la presión transpulmonar que yo tengo aquí es de menos 2.2. Estoy por debajo de la línea de cero. Si yo la quisiera medir a la inspiración, bueno, digamos que aquí yo tengo 18. Voy a pedir que son 18. Yo congelo y sigo teniendo los mismos
los mismos 6, y entonces 18 menos 6 serían 12, el valor que yo tendría que tener aquí de presión transpulmonar inspiratoria, simple y sencillamente, es de 12. ¿Para qué sirve? La forma más sencilla para utilizar la presión transpulmonar es para fijar el nivel de PIB. Si vieron que aquí tengo valores negativos de presión transpulmonar, la idea es no tener esos valores negativos, y entonces lo que vamos a hacer es colocar un nivel de PIB, y aquí otra vez tengo los valores negativos y aquí ya los corregí. ¿Qué es lo que hice? Pues simple y sencillamente le añadí 2 o 3 centímetros de agua al nivel de PIB, y lo que sucedió es que la presión se va a incrementar. Es muy sencillo en realidad programar el nivel de PIB con esta forma de hacerlo. También nosotros podemos utilizarla para no sobrepasar ciertos valores de presión inspiratoria y para verificar que el volumen corriente no me incremente demasiado la presión inspiratoria y la presión transpulmonar. Pero no solamente es utilizada para eso. Nosotros, bueno, sí tenemos la presión transpulmonar por medio de la presión de plató, verificar la parte de la presión de positiva al final de la exhalación en el ventilador, presión, flujo y volumen. Son gráficas que se están analizando o se deberían analizar, pero cuando nosotros tenemos presión transpulmonar, presión esofágica, podemos ver algunas variaciones. Y en su caso también, el Winning me funciona, en la parte del destete, me funciona para hacer el ajuste de la presión de soporte, que tiene que estar entre 3 y 15 centímetros de agua para proteger el diafragma. Siempre que hablamos de ventilación mecánica, aparece esta patología que es el distrés respiratorio. Y siempre la estamos mencionando porque realmente es tal vez una de las condiciones retadoras de la ventilación mecánica. Y en esta parte nosotros tenemos un estudio del Critical Care en donde aparecen nombres como Chumuelo, Brochard, Marinis, Lusky, Mancebo, Rainieri, Amato, Gattinoni, Jean-Louis Vincent. O sea, gente que es muy importante en la ventilación mecánica, y lo que ellos hicieron fue una opción de experto y generaron un flujo de trabajo en donde si nosotros tenemos el distrés respiratorios, tenemos una condición sencilla, digamos, podremos utilizar ventilación no invasiva, pero si ya es moderada o severa, dentro de los pasos, utilizar ventilación invasiva, tratar de utilizar bajos volúmenes, maniobras de reclutamiento, etcétera. Y en esa parte nosotros tenemos considerar la medición de la presión transpulmonar. En pacientes con distrés respiratorio, que ya es un poquito más complicado, entonces nosotros podemos estar utilizando la presión transpulmonar. Y esto puede ser utilizado tanto en la ventilación controlada como en la ventilación de presión de soporte. No solamente la presión transpulmonar nos mide la presión transpulmonar inspiratoria y exhalatoria. Para la gente que sabe mucho y que se mete en este tipo de cosas, tenemos una serie de parámetros que nosotros estamos midiendo y nosotros podemos estar determinando mediante la presión transpulmonar para poder analizar cada vez más las condiciones internas del pulmón. También lo que nosotros tenemos es que podemos, si nosotros medimos adecuadamente la presión transpulmonar, ya habíamos platicado que podemos establecer la distensibilidad del sistema respiratorio de forma normal, pero con la presión transpulmonar nosotros podemos discriminar la distensibilidad de la pared torácica y la distensibilidad de la presión pulmonar. Se puede discriminar haciendo la diferencia de lo que nosotros tenemos, y bueno, aquí tenemos las fórmulas que se utilizan para hacer esa discriminación, y entonces aquí ya no puedo hablar yo de decir la presión de vía aérea es la suma de las resistivas y las presiones elásticas, porque aquí ya puedo quitar y puedo decir, ok, tengo un pulmón y la presión y la distensibilidad pulmonar de este pulmón la puedo calcular porque tengo presión transpulmonar, o puedo calcular la distensibilidad de la presión de la pared torácica. Y entonces, ¿para qué pacientes es útil? Para pacientes con una obesidad mórbida, una obesidad grande, en donde
la presión que generan lo que rodea los pulmones, el diafragma, pues no es sencillo de monitorizar. Para pacientes que probablemente tengan un problema de hipertensión abdominal, un paciente con síndrome compartimental, que presionen el pulmón hacia el diafragma y compacten los pulmones, y pacientes que tengan un proceso inflamatorio, como es el estrés respiratorio, y en su caso también los pacientes que cerquita tuvimos en los pacientes de COVID. Y bueno, con esta diapositiva yo concluyo. Hay que tener la información para tomar decisiones, porque esta información puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, con mucho gusto. Agradecemos tan importante ponencia al terapeuta Octavio Nelson Romero Ruiz y les damos las gracias a ustedes. Y en nombre de Medical Expo, le hacemos entrega de este reconocimiento. Aquí.